Proceso de asentamiento de un motor. Deberíamos utilizar un aceite económico, deberíamos utilizar un aceite costoso, un aceite con muchos aditivos, con poco aditivo, alta viscosidad, baja viscosidad. Si te interesa esta información, quédate hasta el final de este video. Si no conoces lo que es el proceso de asentamiento, es un proceso natural, es un proceso que sucede tanto en motores nuevos como en motores reconstruidos. ¿Y por qué buscamos este proceso? ¿O por qué ocurre realmente? Porque las tolerancias de trabajo, las rugosidades superficiales, cuando el motor está nuevo o está recién mecanizado, son superiores a las que va a tener durante su operación continua en el sistema normal. Esto va a producir que al inicio se generen altos desgastes en el motor, mientras las dos superficies que están en movimiento relativo una contra la otra se van asentando, ¿okay? Se van acomodando una contra las otras, porque entendemos que las superficies, a pesar de que las veamos completamente lisas, si las evaluamos con un microscopio, vamos a ver que existen rugosidades superficiales que forman crestas y valles, donde cuando esas crestas tienen contacto una con las otras se generan altas fricciones, altas temperaturas y se produce desgaste. Esas piezas que están en contacto van a generar desprendimientos de partículas. Y ese proceso de desprendimiento de partículas llega un momento que se minimiza y eso es lo que se llama asensamiento, cuando esas crestas que primero estaban chocando mucho se empiezan a comer y las superficies quedan, digamos, un poco más lisas o asentadas una contra otra de mejor manera posible. Pero en este proceso muchas personas no saben qué hacer, si colocar un aceite costoso, si colocar un aceite económico, con aditivos, sin aditivos, de baja viscosidad, de alta viscosidad. Vamos a evaluar cuáles son las razones para utilizar uno o para utilizar el otro. Depende del concepto de cada quien. Yo te voy a dar mi visión y tú verás si la compartes o no. Si no te parece que estás de acuerdo, por favor déjame un comentario en el video. Muy bien, ya sea en motores nuevos o motores reconstruidos, inicialmente donde vamos a evaluar el proceso de asentamiento en lo que es el cilindro y los anillos del pistón. Ocurre realmente en todas las partes que tengan movimiento relativo, porque todas van a tener, así sea un leve asentamiento, pero va a ocurrir. Entonces, ¿qué buscamos acá? En el proceso de asentamiento es reducir un poco la fricción, porque sabemos que ese contacto entre los metales va a producir demasiado calor y puede generar distintos tipos de desgaste. Puede generar desgaste abrasivo de dos cuerpos, cuando esas partículas se empiezan a desprender, puede generar desgaste abrasivo de tres cuerpos y finalmente también pudiéramos generar un tipo de desgaste que se llama desgaste adhesivo. ¿Por qué? Porque esas crestas que están chocando generan fricción, la fricción genera calor y empiezan a producir entre estas crestas que están acá microsoldaduras. Y esas microsoldaduras, al moverse el pistón nuevamente hacia arriba o hacia abajo, se van desprendiendo y hace la adhesión o la remoción del material por adhesión, y eso puede generar fallas muy significativas dentro de los sistemas. Puede pasar que un vehículo que se quedó sin lubricante, el desgaste adhesivo fue tan fuerte que se soldó el pistón a la camisa y el motor se desviela. Son cosas que pueden suceder. Pero en los procesos de asentamiento esto es controlado. ¿Por qué? Porque ahí deberíamos tener lubricación constantemente. Ahora, ¿qué está pasando acá? Tenemos el caso de un motor recién reconstruido. Suena contradictorio, pero hace un proceso que se llama bruñido en los cilindros, que es para generar rayas dentro del sistema, ¿ok? Dentro del cilindro. Estas pequeñas rayas, que realmente son muy pequeñitas, tú le puedes pasar la uña y ni siquiera lo vas a sentir, se hacen con un equipo especial, por lo general son tres paticas o hay unos que son como unas pelotitas, se los voy a colocar aquí para que los vean, que hace un patrón dentro del cilindro. Ese patrón que está allá adentro tiene una función muy importante, que es ayudarte a almacenar aceite para que en el proceso de movimiento la fricción sea lo menor posible. Ahí vas a acumular tanto aceite como aditivos. Bien, entonces, ¿qué es importante? Cuando estamos haciendo este proceso de asentamiento y está haciendo el arranque inicial del motor, el motor no va a tener lubricante. Entonces, si esas crestas que quedaron por el gruñido, que es natural, eso te va a ayudar también a que el asentamiento sea de la manera correcta entre el anillo y el cilindro. Esas crestas se vayan limando, se van como ir puliendo. Bien, entendemos que el motor gira altas RPM, esas altas RPM producen movimientos de hasta 80 movimientos de subida y bajada en un segundo dentro del cilindro. Entonces son 160 movimientos, es un movimiento que es bastante alto por segundo. Llevan eso a horas, a minutos, y después podemos hacer el ejercicio. Entonces, bueno, en este proceso de lubricación inicial no vamos a tener aceite, el desgaste va a ser muy alto. Entonces, ¿qué tenemos que buscar primero? Que esas superficies que están en contacto tengan lubricantes. Hay personas que cuando están haciendo el armado le colocan una pequeña capa de lubricante, pero no es suficiente. Lo ideal es que el aceite llegue lo más rápido posible hacia todas las galerías, hacia todo el sistema de distribución, hacia los anillos y se lubriquen las superficies para que el proceso de asentamiento sea lo más controlado posible. Entonces, ¿cuál es la recomendación aquí? Que trabajemos con aceites con viscosidades bajas. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que la lubricación del cilindro sea lo más rápido posible. Entonces, en este caso, ¿qué sería lo más recomendado? Un aceite que empiece por 0W.
como segunda opción un 5W y como tercera opción un 10W, combinado con el parámetro de operación que te recomienda el manual del fabricante. Entonces nos vamos al manual del fabricante. Si me pide, por ejemplo, un 1540, pudiera colocar un 540. Si me pide un 520, pudiera colocar un 020, y así sucesivamente hago las interacciones. Entonces lo primero, lubricar lo más rápido posible para que no se genere ese desgaste tan agresivo dentro de la superficie que puede fatigar la superficie, incluso quemarlas, ¿ok? Y hacer cambios en la microestructura que no queremos que eso suceda. Entonces primero, lubricar lo más rápido posible. Ya con esto entendemos que un aceite monogrado queda descartado porque va a ser el que te va a lubricar más lento el sistema. Utilizaríamos aceites de baja viscosidad y aceites multigrado. Espero que esto quede claro. Ahora vamos con la parte de los aditivos. Hay muchas personas que te dicen, bueno, si queremos que ese desgaste sea rápido, no deberíamos colocar aditivo antifriccionante, porque el antifriccionante va a hacer que ese proceso sea mucho más lento. Y realmente que ese proceso sea lento o que sea controlado o que sea progresivo es lo que más queremos, porque si lo hacemos muy rápido, eso genera demasiada fatiga en los elementos y te va a producir desgastes demasiado agresivos. Las partículas que van a salir hacia el sistema son demasiado grandes y eso es peligroso, a pesar de que tenemos un filtro que debería capturarlas. De hecho, Jorge Dos Santos hizo un video muy bueno donde muestra cómo se capturan esas partículas, pero corremos el riesgo de que esas partículas, a medida que van circulando por el resto del sistema antes de llegar al filtro, puedan causar problemas. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Igual que el asentamiento sea lento y controlado. ¿Y eso lo vamos a lograr con qué? Con un lubricante que tenga suficiente cantidad de aditivos, de todos los tipos de aditivos: antioxidantes, antiderrumbe, anticorrosión, antidesgaste, detergentes, dispersantes, porque en ese proceso de asentamiento las condiciones de operación van a ser mucho más exigentes. El proceso de asentamiento muchos lo recomiendan a 1000 o 1500 kilómetros hacer el cambio de aceite. Si tú lo haces a 1000 kilómetros, sácate la cuenta. 1000 kilómetros, si tú vas a 100 kilómetros por hora, lo haces en 10 horas. Saca esa pequeña cuenta. 10 horas de operación y el pistón se mueve aproximadamente 160 veces en un segundo, o sea, incluyendo el movimiento hacia arriba y hacia abajo. Saca cuántos movimientos estás haciendo durante esos 1000 kilómetros. Es una cantidad significativa y el desgaste es muy fuerte. Entonces, la recomendación que te hace el manual del fabricante o los concesionarios de hacer el primer cambio a los 2000 kilómetros no es muy descabellado, porque realmente están ellos promoviendo ese proceso de asentamiento que sea controlado. Tú deberías hacer tu primer cambio entre los 1000 y los 1500 kilómetros, el segundo cambio lo puedes hacer a los 2000, 2500 kilómetros, y después que ya tú estás seguro que el motor se asienta, porque él va a continuar con sus procesos de desgaste durante todo el funcionamiento. Recordemos que el lubricante no elimina el desgaste, él solamente lo reduce, pero hacemos que esa fase inicial no sea tan agresiva en el motor y opere en condiciones mucho más ideales. Siempre va a existir. Tú puedes picar cualquier filtro después de un proceso de asentamiento y vas a conseguir partículas metálicas. Puedes hacer la prueba del imán, pero muchas de esas aleaciones son de aluminio, de cobre, de bronce, de estaño, etcétera, otros metales que no son ferromagnéticos y no lo va a atrapar. Pero cuando desarmas el filtro y lo ves, las vas a ver en suspensión o adheridas directamente sobre el papel. Mientras el proceso de asentamiento sea lo más progresivo posible, esas partículas van a tener el menor efecto dentro del sistema y los componentes se van a fatigar lo menos posible. Entonces, mi recomendación para ti: utiliza el mejor lubricante que puedas, con la viscosidad más baja que puedas, que sea multigrado y con la mayor cantidad de aditivos. Espero que este video te sea útil. Nos vemos en un próximo video. Si te gustó, por favor suscríbete al canal.